¿Sabías que el narcotraficante más violento de Colombia no era colombiano? ¿Te imaginas que un hombre obsesionado con la cultura mexicana transformó el país cafetero en un campo de batalla? ¿Conocías que Gonzalo Rodríguez Gacha nunca pisó México pero se convirtió en el terror de dos naciones? Esta es la historia del hombre más sanguinario del cartel de Medellín, el falso mexicano que enseñó a Pablo Escobar el verdadero significado de la violencia extrema. Suscríbete a Ecos del Mundo Narco para conocer las historias más impactantes del crimen organizado. Activa la campanita para no perderte ningún documental, y descubre cómo un campesino obsesivo se convirtió en la pesadilla de Colombia. Capítulo 1. El campesino obsesionado Pacho. Cundinamarca, 1947. En el pequeño municipio de Pacho, Cundinamarca, nació José Gonzalo Rodríguez Gacha, el hombre que se convertiría en el narcotraficante más temido y sanguinario en la historia de Colombia. Su llegada al mundo pasó desapercibida en una familia campesina que luchaba por sobrevivir en las montañas frías de Cundinamarca, sin sospechar que habían dado vida al futuro mexicano que aterrorizaría dos países. Su padre, Aurelio Rodríguez, era un humilde comerciante de ganado que recorría los pueblos de la región comprando y vendiendo animales con márgenes mínimos que apenas alimentaban a su familia. Su madre, Evangelina Gacha, se dedicaba al hogar y ocasionalmente ayudaba con un pequeño negocio de venta de productos agrícolas en el mercado local de Pacho. Gonzalo creció en un ambiente de pobreza digna, donde el trabajo duro era la única manera conocida de progresar. Desde pequeño mostró características que lo distinguirían toda su vida: una obsesión enfermiza con el control, una fascinación morbosa con la violencia y una capacidad perturbadora para guardar rencores durante años. Pero había algo más inquietante en la personalidad de Gonzalo: una fantasía elaborada sobre México que había desarrollado desde la infancia. Aunque jamás había salido de Cundinamarca, se había obsesionado con la cultura mexicana a través de películas de charros, música de mariachis y novelas de vaqueros que leía compulsivamente. El nacimiento del mexicano, la obsesión de Gonzalo con México no era superficial, era una reinvención completa de su identidad. A los 12 años ya se vestía como charro mexicano para ocasiones especiales, había aprendido canciones de José Alfredo Jiménez de memoria, y hablaba con acento que imitaba el de las películas mexicanas que veía en el único cine de Pacho. Sus compañeros de escuela lo apodaron el mexicano por su comportamiento extravagante, pero el apodo que comenzó como burla se convirtió en identidad que Gonzalo adoptó con orgullo obsesivo. Comenzó a firmar documentos como el mexicano, presentarse ante extraños con ese nombre, y desarrollar una personalidad que era mitad campesino cundinamarqués y mitad charro fantasioso. Gonzalo no jugaba a ser mexicano, vivía como si realmente fuera mexicano. Recuerda un compañero de infancia: era como si hubiera nacido en el país equivocado y estuviera tratando de corregir ese error mediante pura fuerza de voluntad. Esta obsesión con México se combinaba con otra característica perturbadora: una fascinación creciente con la violencia como método de resolución de conflictos. Desde adolescente Gonzalo resolvía disputas menores con agresividad desproporcionada, guardaba rencores que duraban años, y mostraba una ausencia completa de empatía hacia quienes consideraba sus enemigos. Los primeros crímenes: a los 16 años, Gonzalo cometió su primer asesinato documentado, mató a un vecino que había discutido con su padre sobre el precio de una vaca. El crimen fue brutal y aparentemente premeditado. Gonzalo había esperado semanas la oportunidad perfecta para vengarse de lo que consideraba una ofensa intolerable a su familia. Lo que más perturbó a quienes conocían el caso no fue solo la violencia del acto, sino la frialdad con que Gonzalo se comportó después. No mostró remordimiento, no intentó huir, y cuando fue interrogado por autoridades locales, explicó el asesinato como si fuera una transacción comercial normal. El hombre ofendió a mi familia, declaró Gonzalo. En México eso se paga con sangre. Era una racionalización que revelaba cómo había mezclado su fantasía mexicana con una filosofía personal de violencia que no tenía límites morales. Este primer crimen estableció un patrón que caracterizaría toda la carrera de Gonzalo: violencia extrema aplicada metódicamente contra cualquiera que percibiera como amenaza o competencia, justificada mediante códigos de honor que había inventado combinando elementos de películas mexicanas con resentimientos personales profundos. Capítulo 2. La Escuela de la Violencia, Bogotá, 1970-1975. A principios de los años 70 Gonzalo Rodríguez Gacha se trasladó a Bogotá,
buscando oportunidades que la vida rural no podía ofrecerle. Pero en lugar de encontrar trabajo legítimo, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre: el mercado creciente de drogas ilegales que comenzaba a florecer en la capital colombiana. Sus primeros pasos en el mundo criminal no fueron como vendedor de drogas, sino como cobrador de deudas para prestamistas ilegales que operaban en los barrios marginales de Bogotá. Era un trabajo que requería exactamente las características que Gonzalo poseía en abundancia: capacidad de intimidación, disposición a usar violencia extrema, y ausencia total de escrúpulos morales. Gonzalo rápidamente se estableció como el cobrador más efectivo y temido de Bogotá. Su método no era simplemente amenazar, era demostrar mediante ejemplos brutales que las consecuencias de no pagar eran peores que cualquier deuda. Sus víctimas no solo perdían dinero, perdían dedos, dientes o, en casos extremos, la vida. Pero había algo más perturbador en los métodos de Gonzalo: ritualización de la violencia que combinaba su obsesión mexicana con sadismo puro. Obligaba a sus víctimas a escuchar música de mariachis mientras los torturaba, les hablaba en acento mexicano durante los interrogatorios y a menudo los vestía con sombreros charros antes de ejecutarlos. La revelación del negocio: su entrada al narcotráfico ocurrió cuando uno de sus clientes de cobro no pudo pagar una deuda, pero ofreció compensación en forma de pasta de cocaína. Gonzalo aceptó la droga sin saber exactamente qué hacer con ella, pero rápidamente descubrió que podía venderla por cantidades de dinero que superaban cualquier cosa que había ganado cobrando deudas. Lo que más le impresionó del negocio de las drogas no fueron las ganancias económicas, sino el poder que proporcionaba. Por primera vez en su vida, Gonzalo tenía recursos suficientes para implementar su visión de cómo debía funcionar el mundo, con él en control absoluto y con violencia extrema como método de mantenimiento del orden. Durante 1973 y 1974, Gonzalo estableció una pequeña organización de narcotráfico que operaba principalmente en Bogotá y sus alrededores. Pero desde el principio su grupo se distinguía de otros por niveles de violencia que incluso criminales experimentados consideraban excesivos. Gonzalo no solo mataba a sus enemigos, los destruía completamente. Recuerda un exmiembro de su organización: asesinaba a familias enteras, quemaba casas, torturaba durante días. Era como si quisiera borrar de la existencia a cualquiera que lo molestara. Su obsesión mexicana se intensificó con el éxito criminal. Comenzó a vestirse exclusivamente como charro, contrató mariachis para que tocaran en sus propiedades y desarrolló una colección de armas que incluía revólveres plateados, rifles decorados y puñales con inscripciones en español mexicano. El encuentro con Pablo Escobar en 1975. Gonzalo conoció a Pablo Escobar durante una reunión de traficantes en Medellín. El encuentro inicial fue tenso porque Pablo había oído rumores sobre los métodos extremos de Gonzalo y no estaba seguro de querer asociarse con alguien tan impredecible. Pero Pablo rápidamente se dio cuenta de que Gonzalo ofrecía algo que él necesitaba: capacidad de violencia que superaba cualquier cosa que sus enemigos pudieran imaginar. Mientras Pablo prefería métodos más diplomáticos, entendía que había situaciones donde solo la brutalidad extrema podía resolver problemas. La propuesta de Pablo fue simple: Gonzalo se uniría al emergente cartel de Medellín como especialista en problemas difíciles. No sería un socio igual, sino el ejecutor supremo que manejaría situaciones que requerían violencia tan extrema que otros miembros del cartel preferían no involucrarse directamente. Gonzalo aceptó inmediatamente, no solo por las oportunidades económicas, sino porque finalmente había encontrado una organización que apreciaba sus talentos únicos y le proporcionaría recursos para implementar su visión de control total mediante terror absoluto. Capítulo 3. El especialista en terror: Medellín, 1978-1985. La llegada de Gonzalo Rodríguez Gacha al cartel de Medellín marcó el comienzo de la era más violenta en la historia del narcotráfico colombiano. Pablo Escobar había creado una organización criminal exitosa, pero fue Gonzalo quien la convirtió en una máquina de terror que aterrorizó no solo a enemigos sino a toda la sociedad colombiana. Su rol dentro del cartel era oficialmente jefe de seguridad,
pero en realidad funcionaba como ministro de guerra de una organización que había decidido que la violencia extrema era la herramienta más efectiva para mantener control y eliminar competencia. Gonzalo no solo ejecutaba órdenes, desarrollaba estrategias de terror que iban mucho más allá de lo que Pablo había imaginado inicialmente. Una de sus primeras innovaciones fue la creación de escuadrones especializados que él llamaba los charros de la muerte. Grupos de sicarios entrenados específicamente para ejecutar asesinatos que servían tanto para eliminar objetivos específicos como para enviar mensajes de terror a audiencias más amplias. Estos escuadrones no solo mataban, ritualizaban la muerte de maneras diseñadas para maximizar el impacto psicológico. Las víctimas eran torturadas con métodos que Gonzalo había desarrollado estudiando técnicas de interrogatorio militar, pero aplicadas con creatividad sádica que trascendía cualquier propósito práctico. La filosofía del terror total. Gonzalo había desarrollado lo que él llamaba filosofía del terror total, la idea de que la violencia más efectiva no era la que eliminaba enemigos específicos, sino la que creaba tal nivel de miedo en la población general que nadie se atrevía siquiera a considerar oposición al cartel. Sus operaciones incluían masacres de familias enteras, destrucción de pueblos completos y ejecuciones públicas diseñadas para ser presenciadas por el mayor número de personas posible. Pero lo más perturbador era que Gonzalo parecía disfrutar genuinamente el proceso de planificación y ejecución de estas atrocidades. Gonzalo no veía la violencia como herramienta necesaria, explica un psicólogo que estudió su personalidad. La veía como arte, como expresión personal, como manera de demostrar su superioridad sobre otros seres humanos. Era sadismo puro disfrazado de estrategia criminal. Su obsesión mexicana se intensificó durante este periodo hasta convertirse en algo patológico. Transformó sus propiedades en réplicas de haciendas mexicanas, contrataba solo empleados que hablaran con acento mexicano, y había comenzado a exigir que las víctimas de sus torturas cantaran canciones de José Alfredo Jiménez antes de ser ejecutadas. El imperio de las Esmeraldas. Pero Gonzalo no se limitó al narcotráfico. Utilizó los recursos del cartel para establecer control sobre las minas de esmeraldas de Boyacá, creando un segundo imperio criminal que complementaba perfectamente sus operaciones de cocaína. El negocio de las esmeraldas le permitió lavar dinero del narcotráfico mientras generaba ganancias adicionales enormes. Pero más importante, le proporcionó otro territorio donde podía implementar su filosofía de control total mediante terror extremo. Las guerras esmeralderas que Gonzalo desató fueron conflictos que combinaban disputa comercial con genocidio regional. Pueblos enteros fueron masacrados, familias completas desaparecieron y regiones quedaron despobladas cuando Gonzalo decidía que necesitaba eliminar competencia en el negocio de las piedras preciosas. En las zonas esmeralderas, Gonzalo operaba como señor feudal medieval, recuerda un sobreviviente de sus masacres. Decidía quién vivía, quién moría, quién podía trabajar, quién tenía que huir. Era poder absoluto respaldado por violencia inimaginable. Sus métodos en las minas incluían innovaciones en tortura que aplicaba tanto para obtener información como para entretenimiento personal. Había desarrollado técnicas que mantenían a las víctimas conscientes durante días mientras las mutilaba progresivamente. Todo mientras mariachis contratados tocaban música mexicana de fondo. Capítulo 4. La guerra contra el Estado. Colombia 1984-1989. Cuando el gobierno colombiano comenzó a intensificar su lucha contra el narcotráfico a mediados de los años 80, fue Gonzalo Rodríguez Gacha quien desarrolló la estrategia de respuesta más brutal en la historia del crimen organizado. Guerra total contra las instituciones democráticas del país. Mientras Pablo Escobar prefería métodos que combinaban violencia con negociación, Gonzalo convenció al cartel de que la única respuesta efectiva era eliminar sistemáticamente a cualquiera que representara una amenaza al negocio: jueces, fiscales, periodistas, políticos, policías y civiles que tuvieran la audacia de cooperar con las autoridades. Su estrategia no era solo matar enemigos, era destruir completamente la capacidad del Estado colombiano de funcionar normalmente. Gonzalo entendía que si podía crear suficiente terror,
las instituciones gubernamentales simplemente dejarían de intentar combatir el narcotráfico por autopreservación. Los resultados fueron devastadores. Durante el periodo más intenso de la guerra 1984-1989, Colombia experimentó niveles de violencia que rivalizaban con países en guerra civil abierta. Gonzalo era personalmente responsable de la muerte de más de 3,000 personas, incluyendo funcionarios gubernamentales civiles inocentes y miembros de organizaciones que consideraba enemigas. La masacre de La Rochela. Una de las atrocidades más documentadas de Gonzalo fue la masacre de La Rochela el 18 de enero de 1989. Un grupo de 12 funcionarios judiciales había viajado a investigar asesinatos de líderes sociales en Simacota, Santander, cuando fueron interceptados por sicarios bajo órdenes directas de Gonzalo. Lo que siguió no fue simplemente un asesinato múltiple, fue una demostración deliberada de sadismo que Gonzalo había planificado para enviar un mensaje al sistema judicial colombiano. Los funcionarios fueron torturados durante horas antes de ser ejecutados, y sus cuerpos fueron mutilados de maneras específicamente diseñadas para aterrorizar a otros funcionarios que pudieran considerar investigar al cartel. Gonzalo supervisó personalmente la masacre, reveló un sicario que participó en la operación. No solo dio órdenes, participó activamente en las torturas. Parecía disfrutar cada segundo del sufrimiento que estaba causando. La masacre de La Rochela se convirtió en símbolo de hasta qué punto Gonzalo estaba dispuesto a llegar para proteger sus intereses. No era suficiente matar a quienes lo investigaban. Tenía que hacerlo de manera tan brutal que otros funcionarios preferirían renunciar antes que arriesgar destinos similares. La creación de más muerte a secuestradores. Otra innovación de Gonzalo fue la creación de grupos paramilitares que operaban bajo la fachada de autodefensas, pero que en realidad eran ejércitos privados dedicados a eliminar cualquiera que representara amenaza a los intereses del cartel. Más muerte a secuestradores fue presentado como respuesta a secuestros de familiares de narcotraficantes, pero rápidamente se convirtió en instrumento de terror que Gonzalo utilizaba para eliminar sindicalistas, líderes comunitarios, activistas políticos y cualquiera que promoviera cambios sociales que pudieran afectar sus operaciones. Los métodos de más incluían masacres de comunidades enteras, desapariciones forzadas, y campañas de terror que desplazaron a cientos de miles de campesinos de sus tierras. Gonzalo había entendido que el control territorial no se lograba solo dominando el narcotráfico, requería eliminar cualquier forma de organización social independiente. Más era genocidio disfrazado de seguridad privada, explica un analista de derechos humanos. Gonzalo utilizaba la excusa de combatir secuestros para implementar limpieza social masiva en regiones que quería controlar completamente. Capítulo 5. El final del terror. Tolú, Sucre, 15 de diciembre de 1989 para finales de 1989. Pro 5. Gonzalo Rodríguez Gacha se había convertido en el hombre más buscado de Colombia después de Pablo Escobar. La presión de autoridades nacionales e internacionales había hecho insostenible su situación, pero en lugar de considerar negociación o rendición, Gonzalo había decidido intensificar su guerra contra el Estado hasta el final. Su estrategia final era tan brutal como predecible: si no podía ganar la guerra, destruiría tanto de Colombia como fuera posible antes de caer. Los últimos meses de 1989 fueron los más violentos en su carrera, con masacres diarias, atentados terroristas, y una campaña de terror que parecía no tener límites. El gobierno colombiano había llegado a la conclusión de que Gonzalo representaba una amenaza existencial para la democracia del país. No era simplemente un criminal que podía ser capturado y procesado, era un terrorista cuya eliminación se había convertido en prioridad de seguridad nacional. La operación para localizarlo involucró recursos sin precedentes, cientos de agentes de diferentes instituciones, tecnología de vigilancia avanzada, e inteligencia proporcionada por agencias estadounidenses que habían clasificado a Gonzalo como amenaza internacional. El enfrentamiento final, la madrugada del 15 de diciembre de 1989. Pro 5. Fuerzas especiales de la Policía Nacional localizaron a Gonzalo en una finca cerca de Tolú, Sucre, donde se escondía con un grupo reducido de guardaespaldas. En lugar de intentar arrestarlo,
Las autoridades habían decidido que la única opción viable era eliminarlo durante el operativo. El enfrentamiento duró varias horas y fue extraordinariamente violento. Gonzalo y sus hombres resistieron con armamento que incluía granadas, rifles de asalto y explosivos que habían preparado para un último enfrentamiento épico. Cuando finalmente fue abatido, Gonzalo murió como había vivido, rodeado de violencia, defendiendo una causa perdida y causando destrucción hasta su último aliento. Su muerte marcó el fin de la era más sangrienta en la historia del narcotráfico colombiano. Gonzalo murió como un charro mexicano de película, observó un oficial que participó en el operativo, pistola en mano, peleando hasta el final, negándose a rendirse. Era como si finalmente hubiera encontrado la muerte que había fantaseado durante toda su vida. Capítulo 6. El legado de horror. La muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha no terminó con su influencia en Colombia. La profundizó y la transformó en legado permanente que sigue afectando al país más de 3 décadas después. Su modelo de violencia extrema, control territorial mediante terror y guerra total contra las instituciones se convirtió en manual operativo para generaciones de grupos criminales y paramilitares. Los métodos que Gonzalo desarrolló fueron adoptados y perfeccionados por organizaciones que surgieron después de su muerte: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUCE), los carteles del Valle, las BACRIM, y hasta grupos guerrilleros que incorporaron sus técnicas de terror psicológico. Su estrategia de combinar narcotráfico con control territorial absoluto se convirtió en modelo que define gran parte de la violencia rural colombiana hasta hoy. Regiones enteras operan bajo lógicas de poder que Gonzalo estableció: eliminación sistemática de liderazgo social, desplazamiento forzado de poblaciones y reemplazo de instituciones estatales por autoridades criminales. Gonzalo no solo mató personas, mató la posibilidad de que muchas regiones de Colombia desarrollaran instituciones democráticas normales, explica un sociólogo que estudia violencia rural. Su legado es la normalización del terror como método de gobierno local, pero tal vez su influencia más perturbadora fue demostrar que en Colombia era posible operar como señor de la guerra medieval, utilizando recursos del narcotráfico moderno. Gonzalo probó que un solo individuo con suficiente dinero y ausencia total de escrúpulos podía desafiar exitosamente al Estado durante años. El mito del mexicano. Décadas después de su muerte, Gonzalo Rodríguez Gacha sigue siendo recordado en algunas regiones de Colombia no como criminal, sino como figura mítica que representa poder absoluto. Su obsesión mexicana se convirtió en parte del folclore regional, y algunos de sus antiguos territorios mantienen tradiciones que él había impuesto: música de mariachis, vestimenta de charro y códigos de honor supuestamente mexicanos. Esta mitificación es problemática porque oscurece la realidad de que Gonzalo fue responsable de algunos de los crímenes más atroces en la historia moderna de Colombia, pero también revela algo inquietante sobre sociedades donde el Estado ha sido tan débil que incluso criminales genocidas pueden ser recordados como fuentes de orden y autoridad. En regiones donde Gonzalo operó, algunas personas mayores todavía hablan de él como el patrón, observa un antropólogo que estudia memoria histórica. No porque aprobaran sus métodos, sino porque representaba autoridad en lugares donde el Estado nunca había proporcionado protección o servicios básicos. Su obsesión mexicana también se convirtió en símbolo de cómo identidades pueden ser completamente fabricadas mediante violencia y recursos. Gonzalo nunca fue mexicano, pero su capacidad de imponer su fantasía sobre otros mediante terror demostró que la realidad puede ser subordinada al poder cuando ese poder es suficientemente brutal. Conclusión. El terror como legado. Gonzalo Rodríguez Gacha no fue simplemente un narcotraficante violento, fue el arquitecto de un modelo de criminalidad que convirtió la violencia extrema en herramienta de construcción de poder territorial. Su contribución al cartel de Medellín no fue solo proporcionar seguridad, fue demostrar que el terror sistemático podía ser más efectivo que la negociación, la corrupción, o incluso la violencia selectiva. Su historia revela verdades perturbadoras sobre las sociedades donde estados débiles permiten que individuos acumulen poder suficiente para desafiar monopolios legítimos de la violencia. Gonzalo pudo operar como señor de la guerra porque encontró espacios donde las instituciones democráticas eran tan frágiles que podían ser reemplazadas por autoridades criminales.
Pero su legado más inquietante es haber normalizado niveles de violencia que anteriormente habrían sido considerados imposibles en sociedades modernas. Los métodos que Gonzalo desarrolló, masacres de comunidades enteras, tortura como espectáculo público, eliminación sistemática de liderazgo social, se convirtieron en estándares operativos para organizaciones criminales posteriores. Su obsesión mexicana, que inicialmente parecía excentricidad inofensiva, se reveló como expresión de una personalidad que rechazaba completamente la realidad cuando esa realidad no se conformaba a sus fantasías. Gonzalo creó una identidad alternativa y la impuso sobre otros mediante violencia, demostrando que la ficción puede convertirse en poder cuando está respaldada por recursos suficientes. 34 años después de su muerte, Colombia sigue lidiando con las consecuencias de haber permitido que Gonzalo Rodríguez Gacha implementara su visión de control territorial mediante terror absoluto. Sus métodos continúan siendo utilizados, sus territorios siguen siendo disputados por herederos de su modelo, y las instituciones que él atacó aún luchan por establecer autoridad legítima en regiones que él transformó mediante violencia. Su historia es una advertencia sobre los costos de permitir que individuos con recursos criminales y ausencia total de limitaciones morales operen sin restricciones efectivas. Gonzalo demostró que un solo hombre puede causar daños que persisten durante generaciones cuando encuentra sociedades vulnerables donde puede implementar fantasías de poder absoluto. El mexicano que nunca conoció México pero aterrorizó Colombia representa todo lo que puede salir mal cuando el crimen organizado trasciende sus límites tradicionales y se convierte en fuerza destructiva que busca reemplazar la civilización con barbarie organizada. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la obsesión mexicana de Gonzalo era simple excentricidad o revelaba algo más profundo sobre su personalidad? ¿Cómo explicas que un hombre tan brutal pudiera ser recordado como figura de autoridad en algunas regiones? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para más historias impactantes del crimen organizado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del hombre más sanguinario del cartel de Medellín, el falso mexicano que convirtió el terror en arte y Colombia en su laboratorio de violencia extrema. Nos vemos en el próximo documental completo.